Yo pues también vengo a hablarles de derecho y nuevas tecnologías, pero enfocadas fundamentalmente en problemas jurídicos relacionados con el transporte y específicamente con el transporte individual de personas. La ponencia se denomina el Servicio Público de Transporte Individual de Personas en el marco de la economía colaborativa y las nuevas tecnologías. Vamos, ¿por qué surge este problema, esta investigación? Ahorita les hablaré del problema, y es el sector del transporte o la industria del transporte es un sector de la economía bastante regulado, es una regulación muy rígida porque ha sido vinculado el transporte a la noción de servicio público, así se encuentra en la ley 336 de 1996, donde se dice que el transporte es un servicio público, es decir, que va dirigido a la satisfacción de necesidades generales de la población. Es evidente que la actividad transportadora permite el ejercicio de otros derechos, el acceso a la educación, el ejercicio del derecho al trabajo, de actividades económicas en términos generales. Y por esa razón, en Colombia es un servicio público con una regulación bastante estricta. Es decir, encontramos en la regulación unas condiciones para acceder a la prestación del servicio de transporte. Para poder prestar el servicio de transporte hay que ser una empresa habilitada por el Ministerio de Transporte, hay que seguir unos reglamentos técnicos dependiendo de cada uno de los modos de transporte y de las modalidades. En este caso me enfoco en el transporte terrestre, que es un modo, existen tres modos, el terrestre, marítimo y aéreo. Y dentro del terrestre hay varias modalidades: transporte de carga, transporte de personas. Dentro del transporte de personas encontramos transporte colectivo, transporte individual, que es el sistema o el transporte a través de vehículos taxi, y otros conceptos que a la luz de la política pública se han empezado a crear, como los sistemas integrados de transporte, los sistemas estratégicos de transporte, entre otros. En la investigación me enfoco exclusivamente en el servicio de transporte individual, es decir, en lo que conocemos coloquialmente como el transporte prestado por taxis, que en Colombia se presta por taxi básico, taxi de lujo. ¿Cuál es el problema o de dónde nace esta investigación? De encontrar una contradicción entre la normatividad que está planteada desde este punto de vista rígido, regulatorio, y lo que viene sucediendo en Colombia y particularmente en grandes ciudades y en el mundo en grandes ciudades, que es la irrupción de unos actores que normativamente no cuadran en ninguna casilla o en ninguna categoría, que prestan unos servicios que no sabemos si son de transporte o no, y que han puesto en jaque estas economías rígidas propias de siglos atrás. Hablamos básicamente de actores como Uber, la empresa más paradigmática en el mundo en este sentido. Se habla incluso de la uberización de la economía y de otras empresas que han venido surgiendo. Aquí en el plano nacional encontramos empresas como Cabify, acaba de llegar otra empresa gigante de China que se llama Didi, que es tan grande que logró sacar a Uber de China, que es la única empresa que ha logrado ese impacto en el mercado. Y entonces encontramos estos nuevos actores que a la luz de la regulación colombiana no tienen asidero, incluso como lo voy a exponer muy brevemente, las autoridades colombianas siguen denominando este tipo de aplicaciones como actores ilegales, facilitadores de violaciones de las normas de transporte. Pero a pesar de que la norma es tan clara, a pesar de que las autoridades han sido muy claras en ese sentido, las personas siguen acudiendo a esta forma de movilizarse, y específicamente lo encontramos en la ciudad de Bogotá, que es de donde yo vengo. La aplicación Uber, la aplicación Cabify, entre otras, pues son comunes en la población. Entonces se encuentra un desfase entre la regulación y lo que sucede realmente en la práctica. El problema jurídico a partir de ese contexto que les he ilustrado es si es posible o si es viable regular en Colombia esta figura, es decir, la prestación de servicios de transporte a través de esquemas de economía colaborativa o de nuevas tecnologías, ponderando dos aspectos fundamentales. Uno, por supuesto, la libre competencia y el ejercicio libre de actividades económicas o la iniciativa privada. Y por otro lado, las necesidades del servicio.
porque la regulación existe porque el servicio público de transporte tiene unas necesidades fundamentalmente en seguridad, en acceso, en universalidad, en cobertura, y si podemos unir o ponderar estos dos extremos para emitir una nueva regulación o si definitivamente no es posible. Todos sabemos cómo funcionan las aplicaciones, esa es la primera parte de la investigación. Esta aplicación tiene unas características, todos hemos cogido un Uber, si no tampoco los estoy invitando a que lo hagan, pero tiene unas características claras, es decir, Uber no es una empresa transportadora, no tiene vehículos, no contrata conductores, funge o sirve como un mero intermediario entre un usuario, una persona que requiere el servicio y alguien que tiene su vehículo y lo presta y lo pone a disposición del usuario. Los conecta a través de una aplicación. Precisamente las economías colaborativas o los modelos de economía colaborativa implican que las empresas no son productoras ya, no prestan servicios ni son productoras de bienes, sino que a través de nuevas tecnologías conectan a quienes tienen los bienes para poder prestar esos servicios y a quienes los necesitan. Y pues ese es el problema frente a la regulación en transporte, que ya no tenemos ese actor denominado empresa de transporte, no tenemos contratos laborales, no tenemos contrato de vinculación de vehículos, es un escenario absolutamente digital, hemos pasado de lo físico a lo digital y es ahí el desfase con la regulación. En el marco de estas características de empresas como Uber o similares, se han encontrado beneficios o características que las hacen más rentables o más eficientes que empresas de transporte de taxis y los vehículos taxis propiamente dicho. En primer lugar, se reducen los costos de transacción, es decir, lo que en materia de taxi se llama el taxi desocupado. Es decir, el taxi deja una carrera, va por otra carrera, hay un lapso de tiempo en donde está desocupado y eso impacta directamente en las tarifas. Las tarifas de taxi están reguladas por las autoridades municipales y distritales, cada ciudad tiene una forma distinta, usted va a Cartagena y allá está regulado por sectores, entonces le dice, ¿para qué barrio va? En tal sector le vale 8.000 pesos, ¿sí? Y está sometido también un poco a la especulación. Bueno, eso pasa con todos los taxis en Colombia, de los llevo a tal lado, pero por 25, si ya son las 1 o 2 de la mañana. Se encuentra ciudades que tienen las denominadas unidades, como pasa en Bogotá. Aquí el taxímetro le va marcando el valor, pero todo eso responde a costo-beneficio, es decir, la tarifa está regulada por sostenibilidad financiera, necesitamos que los que prestan el servicio pues tengan la retribución y necesitamos tener unas tarifas adecuadas para los usuarios, para que les puedan coger máxime si se compara con las tarifas del servicio público colectivo o el sistema integrado de transporte. Y ese factor del taxi desocupado impacta en la factura, en la tarifa, porque en la tarifa tienen en cuenta el tiempo que el taxista dura en conectar un servicio con otro y eso incrementa el costo, porque es un costo de operación. Por el contrario, con la plataforma Uber o cualesquiera que se llame, ese costo de transacción se reduce ostensiblemente en la medida en que la vinculación entre el vehículo y el usuario es prácticamente instantánea y segura porque la aplicación ordena ese contacto entre el usuario y el prestador del servicio. Entonces se reducen costos de transacción, pero aparte de eso se reducen asimetrías de la información, porque en el marco de las aplicaciones el usuario sabe quién es el conductor, el usuario sabe cuál es la tarifa o los parámetros de la tarifa, incluso en tarifas dinámicas, el usuario puede saber las calificaciones que hacen de ese conductor otros usuarios y resulta que entonces el acceso a la información en la prestación de este tipo de servicios es muchísimo más eficiente, permite garantizar otro tipo de aspectos como la seguridad, que no está garantizado en la industria del taxi, por eso usted bien dice que usted con un taxi no sabe realmente si llega o no llega, uno le manda foto a un familiar, le dice, estas son las placas, ¿cierto? Entonces se reduce la asimetría de la información entre el usuario y el prestador del servicio. Por otro lado, encontramos también como una característica de este tipo de aplicaciones
la garantía de la prestación del servicio. Una de las grandes quejas de los usuarios del servicio de transporte individual es que los taxis no cumplen ni con la función básica que debe prestar una empresa de transporte, que es de llevar a una persona de un lugar a otro. El contrato de transporte, como está regulado reglamentado en el Código de Comercio, es eso. La prestación del contrato de transporte es llevar personas o cosas de un punto a otro. Cosas, llevarlas y dejarlas en el mismo estado en que se entregan, y dice el código, las personas se llevan sanas y salvas. Eso dice el código. ¿Vale? Pues los taxistas no llevan a la gente. ¿Por qué? Porque conocen el destino desde antes, para dónde va. ¿Cierto? No, yo allá no lo llevo. La aplicación no le muestra el destino antes al conductor. Cuando toma el servicio sabe para dónde va. Y aparte de eso tiene una limitación del número de cancelaciones. De cada tantos viajes, tantos puede cancelar. Esos otros no. Entonces se garantiza que por lo menos el contrato de transporte inicia. Y aparte de eso, el gran problema con las ciudades grandes como Bogotá u otras es el horario pico. En Ibagué hay horas pico, en Bogotá hay horas pico, y en esas horas es menos rentable para los taxistas llevar a las personas o a los usuarios por una simple razón, porque vale lo mismo. Porque las unidades marcan igual, las unidades o la tarifa no cambia si está en hora pico o no. Y entonces, si vale lo mismo, el taxista no se va a incentivar a hacer un trayecto largo, a soportar trancones, a soportar problemas de movilidad. ¿Qué hace entonces la aplicación? Crea lo que se llama la tarifa dinámica. Es decir, lo que se hace es incentivar al prestador del servicio para que la hora pico lo preste, y tiene un efecto positivo en la movilidad en la medida en que se desincentiva al usuario, porque el usuario prefiere coger entonces el servicio en otro horario distinto y congestiona menos en el horario pico. Entonces encontramos unas características que, a la luz de un análisis ya por fuera del contexto jurídico sino económico de los costos de transacción, encontramos unas aplicaciones muchísimo más eficientes. Ahora, la regulación en materia del servicio público de transporte tiene una justificación, entre otras, por una de las más importantes, y es hacer del servicio público un servicio eficiente, disminuir fallas del mercado. Pero resulta que no lo estamos logrando. El servicio de taxi o de transporte individual tiene muchas fallas, ya he evidenciado varias de ellas. Y hay otra fundamental, y es el servicio público de transporte individual prestado por taxi ha sido limitado por las autoridades municipales y distritales, limitando el número de taxis. Por una razón, pues no podemos tener taxis que vayan a sobrepasar la demanda, necesitamos tener una oferta controlada. Eso en términos económicos lo que hace es elevar los costos. En la medida en que hay menos oferta, los oferentes tienen un juego casi monopólico. Entonces, no pueden hacerlo a través de la tarifa, porque la tarifa está regulada, no sería un monopolio que impactaría en la tarifa, pero sí en la prestación del servicio. Como ellos son los únicos, imponen las reglas de juego. Entonces, la regulación, al contrario, en vez de hacer o en lugar de hacer del servicio público algo más eficiente, lo está volviendo más ineficiente y está permitiendo que una economía casi monopólica se implante en el mercado. Y viene Uber a solucionar, como hacen todas las nuevas tecnologías, a tratar de solucionar esas fallas del mercado y fundamentalmente de hacer la prestación del servicio algo más transparente y eficiente. Ahora, posturas. Encontramos a las autoridades colombianas, Ministerio de Transporte fundamentalmente, Superintendencia de Puertos y Transportes, que son claras en cuanto a que, a la luz del ordenamiento jurídico colombiano, esa prestación es ilegal, porque no se cumple con los requisitos de empresa habilitada, no se tienen los permisos, porque las tarifas están por fuera del control estatal. ¿Cómo se ha sancionado a Uber? ¿A título de transportador? No, porque ese es el problema que tenemos frente a la visión de estas empresas. Uber o cualquiera otra de ellas no es transportador, no tiene un solo vehículo afiliado. ¿Qué figura encontraron en la ley de transporte? La figura del facilitador de violación de normas de transporte, es decir, un actor que no es transportador, pero permite que haya transporte ilegal en Colombia, y así le han impuesto varias sanciones y multas que obviamente no son trascendentes económicamente para empresas de este músculo financiero, pero esa es básicamente la postura de las autoridades en materia de transporte.
¿Por qué no han bloqueado la aplicación? Por el principio de imparcialidad de la red, es decir, de neutralidad de la red. Las aplicaciones y fundamentalmente el acceso a este tipo de tecnologías están vinculadas, entre otras cosas, con la libertad de expresión como derecho fundamental. Por eso es que por el principio de neutralidad de la red solo se pueden bloquear páginas de internet que tienen que ver con pornografía infantil. Usted puede hacer toda la apología que quiera. La guerrilla tiene una página de internet, ANCOL, donde presentan sus noticias, o las presentaban, no sé si actualmente lo hacen. Entonces, por principio de neutralidad de la red, como eso está vinculado a la libertad de expresión, no podemos cercenar el uso de las nuevas tecnologías. Eso sería peligroso porque nos llevaría entonces al terreno de violar la posibilidad de expresarse en la red, de interactuar con otros seres humanos, de ejercer actividades económicas. Y por ese principio, la Superintendencia de Industria y Comercio respalda a las aplicaciones. Entonces tenemos autoridades en materia de transporte apegadas a lo físico, a la empresa con sus carros, y tenemos autoridades colombianas en materia de tecnología propugnando o favoreciendo el uso de estas nuevas tecnologías, y hay un cortocircuito. Encontramos al gremio del taxi, que obviamente apela a la afectación a sus derechos económicos en la medida en que era rentable cuando era exclusivo a la prestación. Como de facto Uber la sigue prestando u otras empresas, ellos ven una desmejora económica. Eso mismo está sucediendo en Estados Unidos. Los taxistas en Estados Unidos, el gremio de taxistas, por ejemplo, demandó al estado de Chicago por permitir la irrupción de Uber, bajo la idea de que permitir la irrupción de Uber bajó el precio de sus licencias de taxi, que es lo que conocemos acá como el cupo, y al bajar el precio de sus licencias de taxi, permitió, o más bien incurrió en lo que en Estados Unidos se llama una cláusula de toma o de expropiación sin indemnización. Entonces los taxistas dicen, déjelos entrar, pero págueme la inversión que yo hice para poder entrar acá, porque al permitirlo, ustedes mejoran mi patrimonio y eso es una expropiación. Allá hay tres formas de expropiación, una de ellas es por desregular un servicio, permitir la entrada de otro y bajar el monto de mi patrimonio o de mis inversiones. Es la misma pelea que se presenta acá. Lo que pasa es que el cupo en Colombia es una mera especulación. El cupo en Colombia es el valor que usted le pone porque la autoridad lo dejó prestar el servicio, no es más, pero eso no es un activo fijo. Por eso un mes está en 80 millones, otro mes está en 60, y hace 10 años, cuando eran exclusivos, básicamente estaban 120, 140. El gremio de taxistas entonces se opone. ¿Qué dice Uber? ¿Cómo regulamos? Ejemplos, México y Perú. En México, Uber llegó a un acuerdo con el Estado mexicano, se permite la prestación del servicio, se crea un registro de conductores y se crea un fondo de compensación. El 1.5% de cada carrera va al fondo para compensar el detrimento en las inversiones que hicieron los taxistas para prestar el servicio. ¿Cómo funciona en Perú? En Perú sí dejaron entrar básicamente a Uber, porque al contrario de lo que pasa acá en Perú, en Lima, no había un sistema muy regulado como pasa en Colombia, había un sistema completamente desregulado, es decir, en Lima cualquiera es taxista. Entonces lo que hace Uber es un poco a corregir los vacíos de la regulación, es un ejemplo completamente paradigmático. Posturas teóricas para regular Uber o este tipo de plataformas en Colombia. Uno, dejémoslos entrar como prestadores del servicio y modifiquemos la idea de transportador, es decir, transportador no solo el que tiene carros, sino que el que permite la conexión del que tiene el vehículo con el que necesita el servicio, y variemos las reglas de juego, eliminemos la regulación de tarifas, esta gente se regula sola, la aplicación puede resolver las disputas entre conductor y usuario, no es necesario ni siquiera entrar ahí, es decir, las fallas del mercado las asume el mismo mercado y las solventa. Posición 2. Uber no es transportador o este tipo de plataformas, son intermediarios digitales. No podemos seguir encontrando en lo físico, seguir buscando en lo físico, tenemos que ir a regular los servicios digitales. Y en materia de transporte, la figura del intermediario da susto, porque la pregunta que siempre se hacen todos es ¿y quién responde? Hay un accidente y ¿quién responde? La accidentalidad es una externalidad del transporte. Entonces, le tenemos miedo al intermediario digital. ¿Qué intermediarios encontramos en el Código de Comercio? 1, el corredor, contrato de corretaje. Y 2, el comisionista de transporte.
El comisionista va y contrata con un transportador. ¿Aquí hay algún transportador? Por el momento no, porque los que prestan este tipo de servicios no son transportadores, son personas privadas que meten su vehículo, lo incorporan en una empresa, en una aplicación, entonces no hay comisión de transporte. Pero la figura de la comisión de transporte también genera susto para Uber o para otras empresas, porque el comisionista de transporte a la luz del Código de Comercio colombiano responde como si fuera un transportador, es decir, asume las obligaciones del transportador, no presta el servicio, pero responde como transportador. Y el corretaje, el corredor, es una figura que empieza a irrumpir con estas nuevas tecnologías y es, yo los conecto a ustedes, celebren su contrato de transporte, pero yo no tengo nada que ver. Entre esos dos extremos tenemos que encontrar una forma de regular este tipo de intermediación digital para que no se desprenda totalmente la plataforma de la prestación del servicio, pero no lo podemos seguir confundiendo con un transportador, ni haciéndolo responder como un transportador, ni mucho menos como un facilitador de transporte. Y por último, para concluir, yo creo que este es como el proyecto el proyecto ya está presentado, está en construcción, es la elaboración de la tesis, estamos en ese momento en esa fase, pero eso nos presenta obviamente varias preguntas, y es si en materia de transporte debemos seguir con una regulación o continuar con una regulación que se crea cuando no existían plataformas tecnológicas, cuando seguramente era necesario. Usted no podía conocer con el taxista, cuando no sabía cuánto le iba a cobrar. Si las autoridades colombianas están preparadas para asumir los retos que presentan las nuevas tecnologías, no solo en transporte, sino en otros órdenes. Si es necesario empezar otra vez a abrir la mentalidad del liberalismo económico, es decir, que el mercado se regula a sí mismo, o si necesitamos continuar en esta visión intervencionista fundamentalmente en el tema del transporte. Y 4, que lo que hemos hablado acá es por qué esa profunda desconexión entre las normas y los usuarios. Los usuarios saben que eso es ilegal. La respuesta es seguir prohibiendo, como lo hace el Ministerio de Transporte o la Superintendencia de Puertos. La gente lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque la necesidad de transportarse está ahí, y la necesidad de transporte no la está solventando la empresa que cumple todos los requisitos, pero no cumple la función para la cual se creó, que es prestar el servicio. Y abriremos más debates. Uber Eats, ¿qué va a pasar con la mensajería? ¿Qué pasa con esas empresas como Rappi? Entre otro tipo de negocios digitales que empiezan a tocar industrias que siempre han detentado una regulación estricta, unas condiciones cerradas para entrar al mercado, y pues nos llevan cada vez a confiar más en los actores del mercado y menos en las autoridades públicas.